Reporte 100. Luis Alan Navarro es investigador en el Colegio de Sonora, experto en temas de agua, y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Luis Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Sí, todo lo que vivimos la semana pasada, que hemos vivido semanas anteriores, que hemos vivido el año pasado, el antepasado, hace 3 años, hace 4, 5, 6... Es una resistencia de lo inevitable, Luis Alan, es decir, ¿a qué me refiero? A que ya debieran anunciar tandeos y la autoridad municipal se resiste porque pues se gasta más agua, se necesita más agua de la que hay, eso es evidente. Efectivamente, como dices, Juan Carlos, la sequía es algo persistente, ¿sí? Más o menos el 94% de la superficie del estado puede ser clasificada como árida o semiárida. Ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la ciudad de Hermosillo, antes del 2013, que dependía exclusivamente de la cuenca del río Sonora, la cuenca del río Sonora ya estaba cerrada, ya no tenía ni una sola gota de agua para repartir. A partir del 2013 empezó a depender de la cuenca del río Yaqui a través del flujo del acueducto Independencia. Pero digamos que por mucho tiempo la cuenca del río Yaqui gozó de buenas condiciones de lluvia, entonces no tuvimos problemas en ese sentido, pero siempre existió el escenario de una doble sequía, ¿no? De una sequía en la cuenca del río Sonora y una sequía en la cuenca del río Yaqui, ¿no? Como pasó el año pasado, ¿no? Que estuvimos a punto de perder el flujo de la cuenca del río Yaqui, pero sí, efectivamente, el manejo de la sequía debería de ser algo institucionalizado ya en el estado, ¿no? Sí, hay una resistencia, Luis Alan. La semana pasada me platicaba con un funcionario de Agua de Hermosillo y me daba los datos, no los traigo aquí en la memoria, pero de los litros por segundo que requiere Hermosillo y de los litros por segundo que las fuentes de abastecimiento dan, no salen las cuentas. ¿Tú tienes esos datos? Yo tengo entendido que andan por el orden de los 500, 700 litros por segundo para la demanda pico, es decir, no sí. Quiere decir, casi siempre los organismos operadores, digamos que se ajustan a lo que es la demanda pico, es decir, el mes en el que hay un mayor gasto de agua, ¿no? Entonces, Hermosillo tiene problemas de distribución, evidentemente. Sí, por eso se trató de hacer aquel famoso proyecto acuaférico Hermosillo Tramo Oriente, ¿no? Que era el mentado ramal, ¿no? Sí. En ese entonces se decía que específicamente al norte de la ciudad había un problema como de 420 litros por segundo de necesidad de agua para allá, que era una cuestión de distribución nada más, ¿no? Entonces, sí hay problemas de distribución, pero evidentemente también hay problemas de abasto, es decir, problemas de escasez en las fuentes de agua, ¿no? Sí, pues está bajando el novillo, ¿no? O sea, el año pasado fue que ¿sí? Yo lo estoy monitoreando el novillo, dado de que el año pasado me tocó a mí personalmente vivir el llamado que nos hicieron las autoridades para decirnos que le quedaban 20 días de agua al novillo. Yo desde entonces lo he estado monitoreando y la verdad es que se ha movido muy poco y soy optimista yo en que así va a permanecer. Por ejemplo, el 1 de mayo, sí, el nivel de la presa del Novillo estaba en 272.29 metros, ¿sí? Al 23 de mayo, o sea, ayer, no digo hoy, sí, está en 262.14, según datos de la Comisión Nacional del Agua, es decir, más o menos está bajando 6.8 milímetros al día, ¿no? Sí. Entonces, ¿y el tubo que jala el agua a qué altura está? A 259.87. O sea, mientras estén por arriba de los 259, podrá estar a los 262.14, pero no hay, digo, sí disminuye la eficiencia de las bombas, porque el óptimo de las bombas es 264 metros, ¿no? Es decir, sí. Ya bajó, es decir, sigue extrayendo agua, pero disminuye la eficiencia. Es por eso que Agua de Hermosillo anunció, no sé si ayer o antier, que iban a echar a andar otra bomba, es decir, tienen que operar 3 bombas en vez de 2 para sacar el mismo flujo, ¿no? Sí. El mismo flujo porque el nivel está bajando. Entonces,
tengo entendido de manera extraoficial, todo esto depende del manejo de presas, Juan Carlos. Es decir, cómo se está manejando la presa, es lo que no sabemos. Entonces, tengo entendido que ya no se va a turbinar, o sea, por ahí escuché yo que dijeron que ya no le iban a extraer agua para turbinación, y como la presa el Oviachi que está seca, no tiene caso, digamos, echarle agua para allá, ¿no? Claro. Entonces, pero eso se llama manejo de presas, ¿no? Obviamente la Comisión Nacional del Agua es la encargada de esto, entonces, pero sí efectivamente está casi no baja el nivel del agua y eso lo vuelve a uno optimista de pensar que pues vamos a alcanzar verano la temporada de lluvias otra vez y vamos a salir ahora, así que sí, ¿no? O sea, sí, barridos. Pero estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, que no es forma de vivir así, ¿verdad? Claro, pues con el Jesús en la boca, dirían las abuelas. Con el Jesús en la boca, es decir, se necesitan efectivamente hacer acciones de largo plazo. Es decir, nosotros en el Colegio de Sonora siempre hemos insistido que sí son muy buenos los planes, ¿no? Sí es muy buena la planificación, pero el problema es que las autoridades se dan. Y muchas veces esos planes se quedan durmiendo el sueño de los justos. Pues. Sí, pues llega uno nuevo y cree que va a inventar todo nuevo. Se pierden los documentos, sí. Es decir, no hay continuidad, se necesita esa parte orgánica, es decir, el staff, el servicio civil de carrera que diga, mira, hicimos este plan y este es el plan que estamos siguiendo. ¿Para qué? Para los escenarios que vienen. ¿Cuáles son los escenarios que vienen? Pues ya estamos en un estado árido, pero los escenarios que vienen, toda la comunidad científica converge en que este tipo de eventos, estas megasequías que estamos pasando, es decir, en extensión y en duración y en intensidad, van a ser más frecuentes. Claro. Vamos a tener más las niñas, pues vamos a tener más niñas y vamos a tener mayor sequedad, mayor eventos de sequía, ¿no? Entonces, sí. Pero también a la vez vamos a tener eventos de lluvias intensas, de inundaciones. Para esta entrevista me puse a echar un vistazo a las declaraciones de desastres por fenómenos meteorológicos que ahí están en internet y me encontré con la sorpresa de que hay más declaraciones por inundaciones, por lluvias severas, que por sequía, ¿no? En el estado, ¿no? En los últimos 20 años, ¿no? Entonces, así vamos a vivir entre sequías y lluvias extremas, ¿no? Muy bien, Luis Alan Navarro, investigador del Colegio de Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por servirte. Hasta pronto. Reporte 100.